Ya, ahora sí damos inicio a la clase número 3, ¿ya? Nosotros ya nos enfocamos en algunos conceptos de la clase 1 y 2, y hoy día nos queda entonces lo final para hacer un texto más coherente y cohesionado, que eso es lo que vamos a ver hoy día, lo que es la coherencia y cohesión, para después llevarlo a práctica en la actividad que se subió ayer en la aula virtual. No sé si ustedes ya la vieron o la descargaron, pero de todas formas yo se las voy a proyectar para que vamos aclarando dudas, porque yo sé que les puede costar un poquito, ¿ya? Así que nos vamos a enfocar en nuestro objetivo principal y en algunos conceptos claves que vamos a ver hoy día, ¿ya? Son poquitos, por lo tanto necesito la participación de todos, así va a ser una clase más amena y más lúdica, ¿ya? Partimos compartiendo entonces la pantallita para conocer nuestro objetivo y por supuesto los conceptos principales que está ahí proyectado, que sería coherencia y cohesión, ¿ya? Nuestro objetivo principal de hoy día va a ser conocer el recurso de la coherencia y cohesión para formular textos argumentativos con un personaje literario. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viendo todo lo que es la argumentación, donde la clase pasada vimos lo que era la refutación, lo que era lo secuencial y dialéctico, todo lo que conlleva a la argumentación, pero no podemos crear ningún texto porque no tenemos estos recursos, que son la coherencia y cohesión, que a veces a nosotros, por hablar muy rápido o terminar de manera acelerada un texto, no ocupamos estos recursos que son súper importantes. Y también nos va a ayudar después en la prueba de transición a corregirnos en nuestra comprensión de lectura y también en el orden alfabético o numérico en algunas partes cuando uno identifica el plan de redacción, por ejemplo, el uso de conectores, eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? Por lo tanto, yo le voy a preguntar ahora a Paz Chandía, ¿qué es lo que sabe usted o qué tiene en su memoria lo que sería coherencia? ¿Qué le dice esa palabrita? Lo que usted sepa De que algo tenga sentido. de que algo tenga sentido, ¿ya? Ahí tenemos entonces la primera afirmación que está en lo correcto. Coherencia tiene que darle sentido a lo que se habla. Y la Connie me va a decir qué es lo que sería cohesión. La coherencia depende de la cohesión y la cohesión es la unión de palabras usando, por ejemplo, conectores. Muy bien, ¿ya? Siempre tienen que estar relacionados uno con otro y la cohesión lo vamos a relacionar con los conectores, ¿ya? Ustedes saben que existe una infinidad de conectores y nosotros siempre vamos ocupando los mismos, ¿ya? Por eso hay que tener coherencia al momento de escribir y por supuesto cohesión cuando se nos olvidan algunas palabras, no sabemos qué más complementar, siempre va a estar de la mano entonces nuestra cohesión. ¿Quién se viene incorporando? Benjamín, ¿está por ahí? Ahora sí. Ya, ahora sí, ahí está el Benja. Vamos a empezar entonces con lo que es coherencia y cohesión, vamos a conocer este concepto, pero antes vamos a leer este pequeño texto. Dice, 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. Ese es el texto que estamos leyendo ahora. ¿Qué problema tiene, según ustedes? ¿Alguien que me diga? De esta narración, ¿qué problema tiene? ¿Le faltan conectores? Ya, usted me dice que le falta conectores, ¿Le falta sentido para entenderlo? le falta el sentido. Por lo tanto, el sentido lo vamos a asociar con la coherencia. Son palabras sueltas. Están mal conectados. ¿Qué le falta? Están mal conectados. Está mal conectado, hay una mala redacción. Es como una persona Tarzán, por así decirlo, que está hablando de cualquier cosa. Dice 2 girasoles azules y un perro, que Felipe, y ahí no nos dice nada.
el hermano de Cecilia supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. Por lo tanto, no hay coherencia. Ese es el problema que tiene. No hay conectores, como dijo una compañera por ahí. Y ese sería el problema que nosotros tenemos al momento de expresarnos, ¿ya? Por tal razón, nosotros vamos a ver este concepto de lo que es la coherencia. Ahí se ven. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede ayudar? Y por supuesto que la vamos a implementar en los trabajos que necesitamos hacer hoy día y en la actividad que ustedes me tienen que mandar hasta el próximo lunes, ¿ya? Sin estos conceptos, sin estos recursos, no podríamos hacer un texto coherente ni menos cohesionado, ¿ya? ¿Qué es lo que es la coherencia? Todo texto debe poseer coherencia, ¿ya? Uno no puede hablar palabras sueltas, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor, ¿ya? Entonces, al momento de uno de leer un texto, tiene que entender hacia cuál es el punto principal o idea, ¿ya? Así que tiene que ser coherente, sí o sí. Si estamos hablando de los lápices, tenemos que terminar ese tema. No podemos sacarnos con vacaciones, con la familia, siempre ir de un tema. Y ahí se van incorporando compañeros, así que les voy preguntando también a los que se van incorporando. La coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental que todo texto posee, ¿ya? Por lo tanto, la coherencia siempre tiene que estar comprendido por el receptor y tiene que tener una organización mental. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros cuando hablamos no tenemos nada preparado, solamente hablamos y ya en nuestra cabeza, en nuestra imagen mental, ya tenemos la coherencia de cómo podemos expresarnos, ¿ya? Eso ya viene inserto en nosotros, la coherencia, aunque algunas personas hablan puras incoherencias, pero de igual manera viene una redacción ahí pequeña, ya conectada. Entonces voy a saludar a los compañeros que se han incorporado, que es Elizabeth, ¿está por ahí? Hola, profe. Ya, ahí está la Elizabeth. Matías también que se viene conectando. Hola, profe. Ya, y esos serían los que están. Ya, así que eso es lo que estamos viendo ahora, lo que es la coherencia, que nos va a servir bastante para redactar nuestro texto. Y sobre todo llevándolo a un personaje literario, que es lo que vamos a ver a continuación, porque, ahí estoy admitiendo compañero, porque tenemos que argumentar de forma coherente, ¿ya? Tenemos aquí la coherencia. Un texto es coherente si como lector soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes, ¿ya? Por lo tanto, si uno lee un texto, yo tengo que darle el sentido coherente y, por supuesto, su organización. Existen dos tipos de coherencia, la global y la local, ya que aquí ya empezamos con unas pequeñas confusiones, pero sí o sí vamos a encontrar esta diferencia. ¿Quién se viene conectando ahora? Luis, ¿está por ahí? Sí, profesora. Ya, ahí está por ahí. Tenemos entonces la diferencia que vamos a ver ahora de la coherencia global y local. Hasta el momento, ¿alguna duda de lo que sería coherencia? ¿O nos va quedando claro? Está claro, profe. Ya. Elizabeth, ¿usted sabe la diferencia o qué es lo que sería la coherencia global y local? Que la global tiene que ver con todo el texto y la local puede ser por párrafo, por ejemplo. Ya, entonces usted me dice que la coherencia global tiene que llevar a todo un texto que sea coherente y la local usted me dice que es por párrafo. Ya, entonces ahí tenemos una idea y es lo que vamos a ver entonces esta diferencia. Esto ya es una pregunta de prueba, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia o puedes identificar en este texto si existe la coherencia global o local? Entonces ahí ya le estoy dando una pequeña pista. La coherencia global que tenemos aquí, ahí, para encontrarle sentido a un texto es fundamental que éste tenga un tema central, ¿ya? Sí o sí, la global, como dijimos,
Si estamos hablando de los lápices, todo el texto se tiene que centrar en los lápices, que sería el tema central. Acá tenemos un texto que tenemos que descubrir entonces cuál es el tema central. Atrás quedaron La Voz de los 80 y Tren al Sur, de los disueltos prisioneros. Hoy la onda chilena está en otra. Han cambiado las temáticas y los estilos. En los 90, bandas como Lucibel y Los Tres instauraron nuevos estilos, ganándose al público chileno. Hoy ambas décadas reviven, ganando cada una de ellas su propio público. ¿Cuál es el tema central en este pequeño párrafo? La música a través de los años. Ya, usted me dice que es la música a través de los años. Bien. ¿Qué otro titular? Profe, otro tema central creo que sería, bueno, por ejemplo, la voz de las bandas como Lucibel y Los Tres han obtenido mucha fama gracias a su música. Ya, por lo tanto podemos hablar de las bandas y la importancia de su música. Entonces ahí tenemos otra idea. ¿Alguien más que me diga otro tema central o nos quedamos con lo que es la generación, las bandas, la música? Connie, ¿qué me puede decir como tema central? ¿Qué puede ser eso? Porque es lo que se dedica a explicar. Ya. Por lo tanto, lo que dijo sus compañeros está correcto, está relacionado a la música, es un texto sencillo y nosotros como lectores tenemos la capacidad de identificar esta coherencia. En todo este texto, que igual es cortito, podemos identificar un tema central, por lo tanto ahí nos engloba, como la palabra lo dice, en un texto, como dijo también su compañera Elizabeth, que está relacionado con todo el texto. ¿Ya? Esa sería la coherencia global. Y vemos ahora lo que es la coherencia local. Está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen un texto. Así las palabras, frases y oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica. ¿Ya? Por lo tanto, lo global va a englobar, la palabra lo dice, a todo un texto. En cambio, la coherencia local es la relación que existe entre cada una de las ideas. Como generalmente todo texto se divide por párrafo, también como dijo su compañera, es la idea que tiene cada párrafo con otro. Se tiene que componer con este texto. Si estamos hablando de los lápices, que es el ejemplo que les mencioné, no podemos hablar de un párrafo de, por ejemplo, las mariposas, sino que siempre tiene que estar ligado a lo que conlleva lo que es lápices. Ahí, ¿qué podemos incorporar? Útiles escolares, librería, qué personas ocupan los lápices, pero sin salirse del tema. ¿Ya? Entonces, tiene que tener una relación entre cada componente del texto. Entonces, ¿qué tiene que tener esta coherencia local? Palabras, frases y oraciones que estén vinculadas con una manera lógica, ¿ya? Porque no vamos a escribir todo el texto de lápiz en lápiz en lápiz, sino que siempre tiene que estar relacionado y vinculado con este tema principal. Por lo tanto, Elizabeth estaba en lo correcto, así que la felicito, porque me dijo la diferencia con sus palabras de lo que era la coherencia global, que está relacionada con todo el texto, y la coherencia local, que está relacionada con párrafos, ¿ya? Vinculadas el tema. Estas coherencias, entonces tenemos que tenerla presente en nuestro texto, y es lo que yo les voy a pedir en el texto que vamos a crear, que ahí ustedes se van a ir dando cuenta. No sé si ya descargaron la guía que está en el aula virtual, pero yo se las voy a proyectar para que no queden dudas, ¿ya? Entonces la coherencia es mucho más fácil de realizarla que la cohesión, porque la cohesión a veces nos faltan palabras para poder argumentar, no tenemos los sinónimos o los antónimos adecuados y por supuesto los conectores, que yo creo que nadie se los sabe de memoria en la clasificación y para qué sirven. Solamente los vamos ocupando para que suenen bonitos, pero que sin perder lo que es la coherencia.
Entonces ahora vamos a ver y recordar, porque esto siempre en todos los años se ve lo que es la coherencia y cohesión. ¿Qué sería esta cohesión? Esto es mucho más breve, más acotado. Tenemos tipos de cohesión, que es lo que nosotros ocupamos, y generalmente ocupamos los conectores, pero no podemos dejar de lado lo que es el léxico y lo gramatical. Entonces existen dos formas básicas de cohesión, que es la léxica y la gramatical, y los conectores están ligados con lo que es la gramática. Asimismo, podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr la cohesión. Si no tenemos el uso de la cohesión, el texto no va a ser coherente, ¿ya? Por lo tanto, en la primera diapositiva que yo les puse, este texto estaba incoherente porque no tenía cohesión, no tenía un uso gramatical perfecto y tampoco tenía conectores, como una compañera dijo ahí que no hay uso de conectores, ¿ya? Por lo tanto, estos tipos de cohesión se van a dividir en léxica y gramatical, y dentro del gramatical vamos a encontrar los conectores. Nosotros sin querer, al momento de hablar, utilizamos conectores. Por ejemplo, el y, el sin embargo, por ende, esos son los más concurridos, por así decirlo, y quizá algunos de ustedes tienen ya formulado en su mente un conector adecuado para hacer un texto coherente, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Entre todos, tengo un trabajo en clase que es bastante breve y sencillo, que es para niños más o menos de quinto básico, pero tenemos que tener la capacidad mental para poder redactar este texto coherente. Yo les tengo la palabra taza, madre, juez, argumento, ideal y sin embargo. Ya son solo palabras sueltas y tengo solamente un conector. ¿Qué tengo que hacer de manera... ahí se me fue la palabra. Improvisada. Entre todos tenemos que crear un texto, ¿ya? Entonces yo no le estoy pidiendo que ustedes lo escriban, solamente vamos a decir, érase una vez una madre que estaba en un juzgado, que también podemos modificar las palabras, y ella pidió una taza, ¿ya? Entonces este texto tiene que ser coherente, y por supuesto tiene que tener cohesión, que va a ser este sin embargo. Así que va a ser como un pequeño juego entre la clase, si podemos lograr hacer un texto coherente, con estas palabras al azar, pero que se incorporen las 2, 3, 4, 5, 6 palabritas, ¿ya? Así que piensen un ratito qué texto ustedes pueden confeccionar ocupando estas 6 palabras. Y por supuesto sin perder la coherencia, que es lo principal que estamos viendo. Profe, disculpe, yo tengo una duda, profe, disculpe que la interrumpa. Dígame. Mi duda, profe, es acerca de lo que usted acaba de decir, que utilicemos esas, digamos, 6 palabras para confeccionar un texto coherente, pero si podemos, por ejemplo, agregarle otra palabra que no esté ahí para darle más coherencia, ¿podríamos hacerlo? Sí, por supuesto. Usted puede agregar cualquier otra palabra, pero yo necesito que estén estas para formar este texto coherente, ¿ya? Entonces, como son palabras sueltas, así a la idea no nos va a quedar muy coherente, solo si podemos utilizar esta cohesión y la coherencia, ¿ya? Así que ahí les voy a dar un minutito, piensen en estas palabras. También aquí vamos a aplicar a lo que es la imaginación, profe. la redacción. Así que si ustedes lo pueden ir escribiendo o simplemente improvisado. ¿Ya? ¿Tenemos alguna idea? Ya, entonces de manera improvisada vamos a crear este texto, lo que salga a su imaginación, pero la idea de que no perdamos el objetivo de lo que es la coherencia y cohesión.
Elizabeth, usted está levantando su manito. Sí, ya. Una madre estaba en un juzgado pensando en un argumento ideal para defenderse, sin embargo, estaba muy nerviosa y soltó una taza que tenía en sus manos frente al juez. Ya. Entonces ahí creó un texto pequeño, coherente y ocupando entonces las palabras que yo le di. Muy bien. Paz, usted también está levantando su manito. Paz Chandía. A ver, era, mi madre se encontraba sentada con una taza de café en sus manos, seguramente pensando en el ideal de que fuera juez. Sin embargo, a pesar de tantos argumentos que diera, no consideraba mi sueño de ser chef. Ya. Entonces ahí incorporó otra palabra y fue un texto coherente. Me están escribiendo entonces en el chat. Mati, ¿lo puedo leer o solamente para mí? Léalo nomás, profe. Ya, el Mati Fuente me está escribiendo entonces su texto. Dice, en las 7 tazas, una madre y un juez debaten con argumentos sobre sus ideales. Sin embargo, tenía que cuidar a su hijo. Bien, entonces aquí ocupó un lugar, las 7 tazas. Tenemos la palabra madre, la palabra juez, debaten sus argumentos. Sin embargo, que el conector, esta señora tenía que cuidar a su hijo. Muy bien. Si se dan cuenta, ya 3 personas han participado y no todos han sido del mismo tema, ¿ya? Pese a que las palabras podrían abarcar hacia un tema principal, están haciendo otras creaciones. Micael, usted también tiene su manito levantada. Sí, profe. Mi texto coherente. Había una vez, digámoslo así, había una vez una madre que estaba tomando una taza de chocolate en un restaurante. Sin embargo, estaba decidiendo, argumentando y juzgando cuál sería realmente la taza ideal que debería tomar, una taza de chocolate o una taza de café, o hasta incluso de cappuccino. Ya, entonces ahí tiene una pequeña confusión la madre, si tomar una taza de chocolate o una taza de café, y ella se da sus propios argumentos. Ya. ¿Quién más me puede dar su pequeño texto? Cristian Paz Vallespir. Profe, ¿esto es con nota? No, es solamente una actividad de clase que yo los voy tiqueando, sí, las personas que van participando y uno después les da un pequeño regalito de participación. ¿Ya? Solamente lo que a usted se le ocurra, que sea coherente, sin perder el objetivo. Ese es el objetivo claro de hoy día. Entonces participó Micael, Elizabeth, el Mati, Paz Chandía. ¿Quién más quiere participar? Que se le ocurra, Cristian, Connie, Benjamín, Luis. ¿Nadie? Ya, nos quedamos entonces con esa idea, que está bastante bien, fueron creativos, ocuparon sus palabras y sin perder el contexto principal y nuestro objetivo, que era la coherencia y la cohesión. ¿Ya? Fue una actividad sencilla, cortita, pero nosotros nos complicamos al momento de hacer un texto más grande y sobre todo cuando tenemos que hablar de un personaje, ¿ya? Entonces, cuando argumentemos necesitamos sí o sí la coherencia y la cohesión. ¿Ya? Así que antes de mostrarles la actividad que ustedes tienen que hacer durante esta semana, voy a volver a la tarea pendiente que quedó. Como no tuvimos una semana de clase, tuvieron más tiempo para realizarlo o simplemente parece que se le olvidó. ¿Ya? La tarea pendiente de la clase anterior era confeccionar un texto argumentativo, tema libre, argumentación dialéctica, tenía que poseer argumentación dialéctica y que también presente una refutación. Entonces aquí volvemos a la clase número 2, donde vimos la argumentación dialéctica y lo que era la refutación y contraargumentos. Entonces yo les pregunto a los presentes, ¿hicieron esa actividad? ¿Se les olvidó? ¿No entendieron? ¿Les complicó? Micael, Se me olvidó, profe. ¿a quién se profe. le olvidó? A la Elizabeth. Ya. Sí. ¿Se lo podemos mandar dentro de esta semana? Bueno,
Usted me la envía Profe, y yo corrijo si se comprendió, si faltó algo. Entonces, esa es la idea de ir corrigiendo. Ya, Micael, usted parece que hizo la actividad. Sí, profe, hice la actividad en base a mi propio criterio, pero yo le tengo una consulta, profe. ¿Le leo lo que desarrollé o no? Sí, léamelo nomás. Entonces, así sus compañeros también tienen idea. Ah, bueno, está bien. Mi texto argumentativo es acerca de el veganismo. Ya, Mi tesis o el nombre que leí es acerca del veganismo. ¿Qué quiero decir con esto, profesora? Quiero decir que cuando es un texto argumentativo, en el veganismo, como se sabe, es una filosofía y un modo de vida en el que las personas se abstienen de consumir alimentos que no sean de origen vegetal, tales como las carnes, el pescado, la miel, huevos, la leche, entre muchos otros. Por esta razón, muchas personas se han vuelto veganas, debido a que al no consumir alimentos que contienen carne, aportan, digámoslo así, un mayor valor nutricional y una mayor mejora de salud en nuestras vidas, ya que al ser veganos podemos solamente comer vegetales. Y eso, profe. Pero investigando un poco, descubrí que el veganismo no es totalmente sano, por así decirlo. También trae muchas consecuencias que pueden ser fatales para el cuerpo y el organismo humano. Que aquí viene, disculpen mi refutación. Muchos especialistas, médicos y profesionales han indicado que aunque el veganismo trae grandes beneficios a la salud, tales como que prevé el cáncer de mama, perdón, de colon y de estómago, incluso de próstata y del pulmón, y mejora nuestro organismo humano, este también puede traer serias consecuencias si no consumimos, digamos, los alimentos que sean necesarios para nuestro cuerpo. Por ejemplo, una desventaja de ser vegano es que el veganismo, perdón, los vegetales no tienen las proteínas necesarias como la carne, o sea, que aunque nosotros consumamos vegetales, eso no nos aporta grandes cantidades de proteínas que necesitamos para el cuerpo, como lo aportan las carnes. Además de que las carnes, a diferencia de los vegetales, contienen un alto valor, contienen un alto valor biológico de aminoácidos que son vitales para el cuerpo humano. Debido a esto, profe, se han creado diferentes tipos de argumentos y contraargumentos, como usted acaba de mencionar, acerca del veganismo, porque el veganismo, si bien es cierto que trae muchos beneficios para el cuerpo humano, también puede traer serias consecuencias si no, o sea, si solamente comemos vegetales, en este caso. Y bueno, profe, cada persona tiene su libre albedrío y puede decidir si ser vegano o no, porque está bajo su propio riesgo. Eso es lo que... ya, muy bien entonces para la redacción y la argumentación que ocupó su compañero. Él habla de un tema central, fue súper coherente y cohesionado su texto, así que ahí se adelantó un poquito al tema que íbamos a hablar hoy día y nos dice algunos beneficios que uno puede tomar de acuerdo al veganismo, pero también es importante el otro lado. Entonces ahí tendríamos una refutación de que nos habla de que las carnes sobre todo nos aportan proteínas u otras vitaminas, y yo no manejo eso, pero sí tenemos una refutación de que él no solamente habla del veganismo que es bueno, que es necesario o que uno lo necesita, sino que también da sus contraargumentos de que también podría ser malo, por así decirlo, ¿ya? Así que está muy bien su trabajo. Era eso lo que tenían que hacer, elegir un tema cualquiera y plantearlo con una argumentación dialéctica y por supuesto que tenga refutación, ¿ya? Paz, usted me está solicitando su manito. Profe, es que como usted había dicho hace 2 clases de este trabajo, de que se podía traer el tema y hablarlo aquí, y yo pensé eso, pero como no estuvo la clase pasada, entonces ahora como que lo diría, pero se me enredó mal el tema, entonces prefiero si se lo puedo mandar. Sí, puede mandarlo, así como le dije a su compañera Elizabeth, la idea de que si ustedes no lo alcanzan a terminar o se le olvidó, me mandan su trabajo, así que yo se los corrijo, le digo, no, le faltó esto, hay que quitarle esta cosa, entonces ahí la idea de que vamos corrigiendo, ¿ya? Pero si alguien tiene un tema también central,
también lo puede exponer, así conversamos y tratamos de discutir también el tema. ¿Ya? Connie, usted también me está hablando. Profe, que yo lo hice, pero ¿se lo puedo mandar por el chat? ¿Ya? ¿Y lo puedo leer o me lo quedo yo? No, usted lo lee. Ya, yo se lo leo entonces a sus compañeros. Ya, entonces la idea es de ir participando, que vayan exponiendo sus temas y también vamos aplicando la materia. Ya en este caso era lo que era argumento y refutación de un tema X. Ustedes lo elegían. Así que ahí felicitaciones a Micael que hizo su trabajo, lo hizo bastante bien y por supuesto ocupó lo que es la coherencia y cohesión que estamos viendo en esta clase. ¿Ya? ¿Alguna duda de los que me deben trabajo? Paz, ¿todavía está solicitando manito o se le quedó ahí pegado? Profe, yo Dígame. tengo una consulta. ¿Cuál es la extensión? Da lo mismo. Siempre que cumplan con su trabajo. Yo nunca les voy a pedir una extensión, a no ser que se los ponga en una Ay, guía, máximo 3 hojas, 4 hojas, pero en este caso ustedes saben, no, pero va a ser menos. ustedes saben su extensión. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, Connie. Entonces lo puedo leer a sus compañeros. Sí, profe. Ya, entonces Constanza tiene su texto. Dice, es correcto decir que la pandemia ha traído consigo beneficios para los estudiantes, considerando el problema que ha sido a nivel general el hecho de estar pendiente a que simplemente acabe y se nos facilite el proceso de educación. Sin embargo, esto se objeta por la razón de que no todos viven de la misma manera dentro de sus hogares, teniendo como consecuencia la asistencia a los colegios, universidades, etc., que resulta ser incluso una vía de escape. ¿Ya? Cortito su argumento, está hablando de lo que es la pandemia, coronavirus, de que a algunos les beneficia porque están en la casa, no van al colegio, pero no todos vivimos la pandemia de igual manera. ¿Ya? Algunos quizás están complicados en la casa porque son muchos, no pueden ocupar el mismo computador porque otros hermanos también tienen clase, entonces eso ya lo dificulta bastante. Ella ocupó un texto coherente, cohesionado, porque también ocupó conectores, y también aquí existe una refutación de que a algunos sí les beneficia porque no van al colegio, pero otros sí necesitan volver, ya así en palabras más sencillas. Así que también felicitaciones a la Connie, que hizo su trabajo y lo quiso compartir entonces con sus compañeros. ¿Alguien más que tenga una idea o lo quiera exponer ahora? Ah, profe, si cortito lo puedo decir ahora. Ya, Paz, dígamelo nomás, esa es la idea de compartir. Ya es que iba a ser de los, ¿cómo se llama? Este decreto que dio Michelle Bachelet, Ya, de que los presos se fueran liberando poco a poco. Y mi argumento es que... ¡Ah! Es que no sé cuál poner primero, pero mi argumento es que igual ella, a pesar de ser una acción buena que ella quiso hacer, aún así se puede tomar bien por el lado de que cada una persona es un ser humano y no tiene por qué estar encerrado tanto tiempo fuera del crimen que haya hecho. Sin embargo, se debe condenar por ejemplo, alguien no puede estar libre si mató a una persona, si violó a alguien, y a pesar de que ella está dejando ser libre a todos los presos, y como tenemos un sistema tan poco avanzado, no se podría hacer eso acá en Chile por el hecho de que no se toma muy en serio el sistema judicial que hay. Sin embargo, se podría, si se administrara de una forma mejor, se podrían dejar a las personas que realmente están habilitadas y que aportan mejor a la sociedad. ya. Por lo tanto, ahí tenemos un tema principal que es un artículo que nos está diciendo que quizás por buen comportamiento están dejando a los presos en libertad o por el mismo sistema del COVID que se contagian mayormente estar tantas personas en una celda, pero ella también nos refuta de que
si una persona violadora o etcétera, por sus motivos, no debería salir, ¿ya? Entonces eso tenemos en palabras más simples, de que sí se puede dar el derecho a ser libre, que todos tenemos derecho a eso, pero también nos refutamos en el sistema de que las personas que han violado, han matado, etcétera, quizás no deberían salir, ¿ya? Así que ahí también tenemos otra refutación. Ocupo conectores, que me di cuenta que fue el sin embargo, que lo utilizo 2 veces, y que también hay que tener ahí cuidado de no ocupar siempre los mismos conectores en algún párrafo, ¿ya? Porque eso también distrae o no llama mucho la atención al texto o es poco creíble cuando se ocupan muchos conectores iguales, ¿ya? Así que bien a los chicos que participaron, hicieron su texto, y también espero a los que no lo han hecho, revisarlo durante la semana, ¿ya? Profe, por casualidad, si yo le mando un correo, ¿me podría explicar lo que tengo que hacer? Es que Sí, por supuesto. mal el audio y le escucho como me han cortado. Ya, sí, no hay Algo malo en problema. internet. Usted me manda un ¿Dónde se lo correo, puedo, dónde se le puedo mandar mi correo? ya, Directamente. No se lo puedo escribir. ya, sí, no hay problema. Usted, No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En el chat de acá? sí, por el chat, usted me deja su correo y yo después lo copio y le mando lo que hay que hacer o alguna duda que usted tenga, ¿ya? También Ya, para los muchas demás, gracias. ya. También para los demás compañeros, si tienen alguna duda, ustedes me dejan su correo interno y ahí aclaramos cualquier cosa en privado, ¿ya? Les voy a proyectar entonces la actividad que fue subida al aula virtual, que yo no sé si todos la han visto, pero la idea de que vamos aclarando alguna duda, porque me la tienen que entregar el próximo lunes, ¿ya? Comparto esta actividad, lo que tenemos que hacer. Primero, ¿por qué vimos lo que es la coherencia y cohesión? Porque nosotros ahora tenemos que hacer un juicio hacia un personaje, que ustedes lo van a seleccionar. Entonces vamos a ir detallando aquí todo lo que necesitamos. Entonces, esta es la actividad número 2 de lengua y literatura. Se entrega el lunes 17 hasta las 6 de la tarde. Y vamos a ver el concepto de coherencia y cohesión y, por supuesto, la argumentación. Lo envían a mi correo, ojalá que es que yo contesto más rápido, porque tengo que ingresar al computador y un poco más leseo, ¿ya? Pero yo inmediatamente se los contesto. Lo pueden hacer en esta página, en este Word, o le pueden tomar fotografía a su trabajo, ¿ya? Entonces, el objetivo principal de esta actividad, lo que ustedes tienen que hacer, es interpretar las acciones de un personaje, fundamentándolas con razones, pruebas o evidencias del texto o cita, y enjuiciarán su comportamiento mediante la construcción de un alegato. Lo ideal, cuando estábamos en clase, yo les comenté a algunos compañeros que nosotros nos íbamos a transformar en abogados, en jueces, en defensores y un culpable, ya entre todo el curso, pero por cosas de la vida no lo podemos hacer, así que ahora necesitamos de manera personal enjuiciar a un personaje literario. Por lo tanto, ustedes lo van a elegir, yo no se los voy a imponer, así que aquí tenemos los pasos y ojalá que sigan paso a paso para no confundirse. Primero, tienen que seleccionar a un personaje de libro, de película o una serie que a ustedes les llame la atención, ¿ya? Por lo que haya hecho. Para algunos va a ser cosas buenas y para otros cosas malas, por lo tanto ahí será su visión. Entonces lo primero, elegir a un personaje, el que ustedes quieran, pero que tenga cosas buenas y cosas malas. Luego, sigue los pasos que te daré a continuación para que realices tu juicio. No olvides redactar tu juicio de manera coherente y cohesionada, ya que es el objetivo principal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí yo les pegué unas fotitos. Seguir 4 pasos. Adopte una postura respecto del cargo y explíquelo. Por lo tanto, usted tiene que defenderlo o también enjuiciarlo. Aporte evidencias, incorpore un testigo y apelación al receptor. Por lo tanto, aquí vamos paso a paso. Describir la tesis y una explicación de cargo. Escribir los argumentos y la selección de evidencias que se usarán como respaldo.
Integre la opinión de un personaje de la obra que podría aportar desde su perspectiva a esclarecer algún detalle de la acusación o darle más peso. Finaliza el texto dirigiéndose al receptor de modo directo, con una postura clara que refuerce su postura. ¿Ya? ¿Qué es lo que...? Bueno, aquí en este caso yo elegí a un personaje de El extranjero, el libro El extranjero, del autor Albert Camus. Dice, paso 1, ejemplifique el paso a paso con una obra que ya conocemos. En este caso es un personaje literario. Paso 1, cargo que se imputa. Mersau, que es el protagonista, debe ser absuelto del homicidio del árabe. Por lo tanto, primer paso, vamos a incorporar la tesis, ¿ya? Entonces ustedes van a elegir un personaje y se van a dirigir al cargo que se le va a imputar. En este caso, este personaje tiene que ser absuelto del homicidio del árabe. Luego, como ya tenemos la tesis, necesitamos los argumentos y la selección de evidencias que se usarán como respaldo. ¿Qué ocupamos en los argumentos? El pequeño por qué, que está relacionado con la base y lo que es la garantía. Aquí se da un argumento. Mersau debe quedar absuelto del cargo que se le imputa, porque es reconocido como una persona moderada y con capacidad de escucha, lo que se opone a la forma de actuar impulsiva y violenta con la que habría actuado al disparar, según lo señalan los acusadores. Entonces aquí yo estoy dando mi argumento del por qué él tiene que ser absuelto. Y ustedes, si eligen un personaje de texto, pueden colocar unas citas, ¿ya? O simplemente una pequeña descripción, si es en base, por ejemplo, a una película o una serie. Entonces ahí colocan todos sus argumentos. Paso 3. Incorporemos a un testigo, ¿ya? Cuando el procurador volvió a sentarse, hubo un momento de silencio, bastante largo. Yo me sentía aturdido por el calor y el asombro. El presidente tosió un poco y con voz muy baja me preguntó si no tenía nada que agregar. Me levanté y como tenía deseos de hablar, dije un poco al azar, por otra parte, que no había tenido intención de matar al árabe, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener un testigo clave que esté relacionado con nuestro argumento. ¿Ya? Entonces es solamente un testigo y pueden colocar una cita o simplemente palabras que ustedes pueden ir modificando también. Y lo último, apelación al receptor, que ese sería el punto 4. En esta parte deberán resumir brevemente los argumentos presentados y reiterar la necesidad de absorber a Mersau. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la conclusión, ustedes tienen que resumir sus argumentos y volver a lo que sería la tesis principal. ¿Qué pueden hacer aquí? Hacer evidente el uso de recursos como el vocativo, las interrogaciones retóricas, el uso de comillas, el modalizador de certeza para que los estudiantes perciban cómo estos se ponen al servicio de la persuasión. Ya ese es un recurso entonces de la argumentación, explicando la función de cada uno. Entonces aquí ya tienen la idea, pueden ir sacando todas sus ideas principales, considerando a otro personaje, ¿ya? Como les dije, serie, películas o libro. Ustedes lo eligen, pero que tenga una acción ya sea buena o otra opción mala. Otro ejemplo también más conocido de algún cuento, tenemos a, por ejemplo, Peter Pan. Él es un joven ya, pero que siempre tiene un alma de niño. Entonces algunos lo pueden considerar eso bueno, de que nunca hay que perder la alegría o la niñez, pero otros pueden considerarlo que ya es un adulto, entre comillas, y que no se comporta como tal. Entonces ahí ya tenemos un comportamiento ya sea positivo o negativo y que ustedes lo tienen que argumentar, ¿ya? Sigan estos pasos, estos 4 pasos, pues yo les puse la foto, todo, para que quede claro, y solamente ustedes tienen que elegir a un personaje e ir argumentando sin desvalorizarlo. No pueden decir, este personaje es ladrón, es malo, no. Solamente dar de manera objetiva y no dar su opinión. Esa va a ser como la pequeña confusión que van a tener. ¿Ya? Elijan un personaje y sigan estos pasos.
estos 4 pasos que yo les presenté aquí. Entonces ahí si tienen alguna duda, ustedes me escriben y vamos ayudando y les voy ayudando también a crear este texto. Y por supuesto tiene que ser coherente y cohesionado. Ya no pueden escribir por escribir. Otra cosa, lo pueden hacer como texto o simplemente pueden ir haciéndolo así, por paso. Entonces yo les recomiendo hacerlo por paso porque es más fácil y les va a quedar más cortito. Ya no van a ocupar quizás tanto conectores, tanto fundamento, así que si siguen estos 4 pasos, les va a quedar llamativo y van a ocupar entonces el objetivo principal, que va a ser enjuiciar el comportamiento de un personaje. ¿Ya? Entonces por eso estábamos viendo todo lo que es coherencia y cohesión, y la clase pasada lo que era la refutación, la argumentación dialéctica y secuencial. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan ustedes con esto? Solamente tienen que ir pensando a qué personaje ustedes van a enjuiciar, ¿ya? Ahí dejamos de proyectar. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Vayan pensando en alguna película, quizás es mucho más fácil el comportamiento de alguien que puede ser cuestionado para algunos o para usted quizás es bueno. ¿Ya? Así que ahí, para algunos ustedes saben que ahí tenemos argumentos en contra y a favor, no todos van a opinar lo mismo. Y lo ideal también que sean personajes distintos, así que aquí no se van a poder copiar ni entregar la información, porque ahí los voy a pillar de inmediato que copiaron a otro compañero. Ya, por lo tanto no hay comentarios sobre la actividad, tómense el tiempo, tienen una semana y como les dije, dudas a mi correo, ¿ya? Nada de dudas parece. Entonces para ir cerrando la clase, vamos a retomar y hacer un resumen de lo que era coherencia y cohesión. Le pregunto a Cristian, ¿qué es lo que es para usted entonces la coherencia? ¿Está por ahí, Cristian? ¿Algo lógico, profesora? Ya, algo lógico. ¿Dónde podemos encontrar esto algo lógico? En un texto. ¿Ya? Y la coherencia se divide en... Paz Vallespir, ¿en qué se dividía la coherencia? En global y local. Global y local. Bien. Pachandía, ¿cuál era la coherencia global? La idea central de un texto. Ya, el tema central de un texto. Matías, ¿cuál era la local? ¿Coherencia local? No sabría decirle, profe. No sabría decir. Ya. Benjamín Rojas, ¿cuál era la coherencia local? Benja, ¿no está por ahí? No está, parece. Hola, 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 hola. Sí, Ya, ahí está. estaba ¿Cuál buscando es la mi teléfono. coherencia local? Con lo que tiene que ver el texto, Con lo que tiene que ver el texto, ya, sí, la relación y el significado que éstas tengan y que estén adecuadas a la progresión. ya. Todo que esté relacionado el texto que se escribe de manera por párrafo, ya. Como dijo también su compañera Elizabeth al comienzo, que la global engloba a todo el texto y la local es por párrafo sin perder el sentido también del tema central. Bien, y Elizabeth, usted me va a decir lo que era la cohesión. Ahí está Elizabeth. Hay dos tipos, la léxica y la gramatical. Y Ya, tiene que ver con el orden de la idea. el orden de la idea. ¿Y cuál es el recurso que más ocupamos en la cohesión? Los conectores. Los conectores. Ya. Por lo tanto, esta materia de lo que es coherencia y cohesión se ve desde chiquitito y nosotros ya está en nuestra mente al momento de hablar, ya sabemos lo que podemos expresar de manera coherente, ¿ya? Que algunas personas ahí se divagan con algunos argumentos,
esa es otra cosa, pero siempre tenemos que tener nuestros argumentos claros. Y les va a servir entonces lo que vimos hoy día y lo que vimos en la clase número 2, la actividad de enjuiciar entonces a este personaje de manera coherente y siguiendo los pasos, ¿ya? Paso a paso, ustedes van a ir construyendo argumentos para enjuiciar a este personaje, ¿ya? Así que eso sería lo que vimos hoy día, lo que les queda claro. Ocupamos un texto, ustedes hicieron su creación, que fue bastante buena porque fue creativa, y no todos ocuparon el mismo tema central. Ya hablaron de lugares, hablaron de una señora que tenía una taza, dieron argumentos, así que ahí estuvieron bastante bien. ¿Ya? ¿Dudas para ir finalizando? Y tareas pendientes me la envían entonces al correo. Y los que compartieron hoy día no me tienen que mandar nada porque ya lo anoté, ya lo hicieron. Nada parece. Ya, entonces estaríamos listos. Mañana veo los de electivo y los demás los veo el próximo martes, ¿ya? Así que gracias por su participación. Hubo poca asistencia, pero buena, así que ahí estaríamos listos, ¿ya? Así que me despido.